Ser santos es ser reflejo del amor. Dios es amor y ama siempre. Presentamos Santo Debo Ser. Recorramos juntos el camino a la santidad al que hemos sido llamados. Escúchanos y conoce más sobre la vida en el espíritu de santidad. Sean bienvenidos, queridos hermanos, una vez más a nuestro curso de formación en materia espiritual. Vamos a comenzar poniéndonos en la presencia del Señor, pero antes recordarles que pueden suscribirse a nuestro canal Santo Debo Ser y activar la campana de notificaciones para que este material puedan tenerlo a su disposición y el material que compartimos semanalmente. Igualmente les invitamos a suscribirse a nuestros otros dos canales, Misterio de Fe y Creo, Señor, Yo Creo. También puede seguirnos en nuestra plataforma de Facebook, @WalterFajardo20. Usted nos puede encontrar por ahí y así formar parte de nuestra comunidad formativa y evangelizadora. Sin nada más que agregar, vamos a comenzar poniéndonos en actitud de oración. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Te bendecimos, te alabamos y te damos gracias, Señor Dios omnipotente, por permitirnos comenzar una nueva etapa de formación, de crecimiento y de conocimiento de nuestra fe, para que podamos, Señor, con tu gracia y el auxilio de tu Santo Espíritu, ser iluminados para comprender lo que aquí se nos enseña y poder así a la vez ayudarnos en nuestro combate espiritual, en nuestras luchas diarias y en todo poder hacer tu voluntad. Que la intercesión de María la Virgen, de los santos, de los ángeles, nos ayuden, Señor, a obtener de ti las gracias necesarias para vivir santamente. Ayúdanos, Señor, en todas nuestras necesidades espirituales, celestiales y materiales, y que en todo lo que hagamos y vivamos, te tengamos a ti como única fuente y tendamos a ti como único fin. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a comenzar una nueva etapa de formación en nuestro canal. Ya hemos visto lo que son las reglas de discernimiento de espíritu de San Ignacio de Loyola y que pueden encontrar todos los videos en nuestro canal Santo Debo Ser. Ahí tenemos una lista de reproducción con el material que hemos dispuesto para que todos ustedes se formen en ese campo. Y ahora, a raíz de todo lo que hemos venido conociendo y profundizando en esa materia, pues queremos ahora entrar en un nuevo contenido, donde vayamos profundizando lo que son la dinámica de vida de los grupos de oración, conocer un poco lo que es la oración de liberación, hablar un poco de los carismas, hablar un poco de todas estas cosas que son importantes que nosotros conozcamos, sobre todo porque algo que está muy en boga en nuestros días con los distintos grupos de oración en las parroquias, así como sobre todo por grupos de oración de la renovación carismática. Y a muchos de ustedes les surgen inquietudes en estas temáticas. Entonces, respondiendo a esas interrogantes que han surgido en ustedes, pues queremos empezar este nuevo bloque formativo al que vamos a titular Oraciones y Carismas. Oraciones y Carismas, desde donde queremos dar un salto a partir de este contenido básico a un segundo momento
que vendrá más adelante dentro de este mismo campo, donde tocaremos un poco lo que son los fenómenos preternaturales. Ya ahí nos situaríamos en el campo de la demonología y hablaríamos un poco también de ese contenido. Pero vamos a comenzar pues hablando sobre esto. Utilizaremos una amplia bibliografía y tendremos como libro base de estos contenidos que vamos a compartir el libro Un Dios Misterioso del padre José Antonio Fortea, Un Dios Misterioso, que lo pueden encontrar en la web y lo descargan gratuitamente en un PDF. También vamos a ocupar otros textos que nos van a apoyar en esto, el libro Narraciones de un exorcista del padre Gabriel Amor, vamos a ocupar nuevos relatos también de un exorcista del padre Gabriel Amor, otro libro del padre José Antonio Fortea, Exorcística, otro texto del padre Amor, va de Retro Sátana, el último exorcista, también el signo del exorcista del padre Amor, tenemos el libro Cara a Cara con el Demonio, ¿verdad? Este es de otros autores, también lo vamos a tocar, este texto, y otro más del padre Fortea, que se llama, no, perdón, del padre Amor, que se llama Más fuerte que el mal, ¿verdad? Este texto, así como el del padre Ángel Peña, Líbranos del maligno, y la suma demoníaca del padre José Antonio Fortea, entre otros más que vamos a utilizar. Aquí solo les estoy mencionando algunos, se los estoy presentando para que los que tengan esa sana curiosidad de ir adquiriendo estos textos y formándose en este campo, pues los vayan conociendo y puedan obtener el material. Así que vamos a comenzar hablando una breve introducción acerca de este tema de la oración y los grupos de oración. Voy a comenzar con algo que nos relata el padre Gabriel Amor en su libro Narraciones de un exorcista, en el capítulo que él titula ¿Quién puede arrojar a los demonios? Pero aunque no vamos a hablar ahorita propiamente de demonología, quiero empezar introduciendo la temática de las oraciones y de los grupos de oración con las palabras que el Padre nos dice acá. Me parece haber dicho con bastante claridad que Jesús dio el poder de expulsar a los demonios a todos los que creen en Él y actúan con la fuerza de su nombre. En estos casos se trata de oraciones privadas que podemos llamarlas todas con el nombre de oración de liberación. Oraciones de liberación. Aquí ya se nos están dando matices importantes, ¿verdad? Con esto ya vamos teniendo en cuenta que no es lo mismo un exorcismo que las oraciones de liberación. Todo cristiano, por el hecho de ser creyente en nuestro Señor Jesucristo, puede invocar el nombre del Señor, pedir el auxilio del Señor para que nos libre del mal. De hecho, en la oración dominical, cada vez también que rezamos el rosario u otras devociones, al rezar el Padre Nuestro, decimos al final del mismo, líbranos del mal. Y si nosotros vamos al Catecismo de la Iglesia Católica y nos situamos en la sección dedicada a la oración cristiana, nos vamos a fijar que en la última petición, en el análisis que se hace de la última petición del Padre Nuestro, al referirse al mal, hablamos no solo a todos los males en su conjunto, sino también nos referimos a ese ser al que el apelativo de mal o malo le pertenece por antonomasia, que es Satanás, que es el demonio, que es nuestro principal enemigo. Entonces ahí en el catecismo lo podemos consultar. Entonces nosotros los cristianos tenemos esa potestad de orar pidiéndole al Señor que nos libre del mal, de pedirle al demonio que se aparte de nosotros porque le pertenecemos a Cristo. Pero no va a ser lo mismo la oración de liberación en cuanto que es la oración que podemos hacer todos los cristianos, a un exorcismo que son, como diríamos en Nicaragua, otros 100 pesos. De lo que vamos a hablar más a profundidad en los temas subsecuentes que tocaremos más adelante. Así que en eso, paciencia. Además, se ha dado un poder especial a los exorcistas, es decir, a aquellos sacerdotes que reciben expresamente tal encargo de parte de su obispo. Estos, al usar las fórmulas apropiadas sugeridas por el ritual, realizan un sacramental que, a diferencia de la oración privada,
conlleva la intercesión de la iglesia. Pero siempre es necesaria mucha fe, mucha oración y mucho ayuno. En nuestro combate contra el enemigo, un enemigo que ya hemos visto cuáles son las artimañas que utiliza para atacarnos y que hemos tratado de discernir a través de las reglas de San Ignacio, pues a ese enemigo, para vencerlo, necesitamos la fe, abundante oración y prácticas como el ayuno y otras prácticas ascéticas. Sea esto de parte de quien ora o de parte de la persona sobre quien se ora. No solo vamos a necesitar la fe de las personas que van a orar o a interceder por X persona que se encuentra mal, sino la del mismo individuo que está requiriendo la oración por parte de algún grupo, de un sacerdote en específico o de la iglesia en general. Lo mejor de todo sería que siempre, simultáneamente con el exorcismo que requiere reserva, hubiera un grupo de personas reunidas para orar, que es de lo que vamos a hablar, estos grupos de oración. También añado que tiene un especial poder todos los sacerdotes, aún los no exorcistas, que se deriva precisamente de su sacerdocio ministerial, que no es un honor para la persona, sino un servicio para las exigencias espirituales de los fieles. Aquí el Padre Amor nos recuerda que todos los sacerdotes pueden orar por nosotros para obtener de Dios la gracia de la salud y de la liberación. Pero cuando hay casos ya comprobados donde hay fenómenos preternaturales que se están manifestando, donde se ve claramente la intervención del maligno, siempre será conveniente recurrir al exorcista, porque todos los sacerdotes, aunque tienen la capacidad por su ministerio de realizar un exorcismo, no todos tienen la autorización, sino que es el obispo el que delega a un sacerdote en específico o a un grupo de sacerdotes para que ejerza este ministerio en una diócesis, ya que requiere preparación, ¿verdad? Ser exorcista no es simple y sencillamente que el obispo le diga usted vaya a realizar los exorcismos. No, se requiere cierto grado de especialización en la materia porque ciertamente el maligno puede engañar y confundir incluso a los sacerdotes, o también en la actualidad hay muchas enfermedades que pertenecen al orden de lo psíquico, al orden de la mente, de la psique de las personas, que pueden manifestarse y que si no se conoce algo sobre este campo, puede erróneamente creerse que es un ataque del demonio cuando no lo es. Entonces, por eso es necesaria una especialización de parte del que va a ejercer el ministerio, aunque no solo la especialización es lo necesario, sino que reúna ciertas características que en el ritual, ¿verdad?, aparecen mencionadas, ¿verdad? La piedad del sacerdote, las virtudes, etc. Además, todos nosotros podemos ayudarnos con medios sagrados, sea con las oraciones de liberación, sea con los exorcismos. Por ejemplo, poniendo sobre la cabeza del interesado el crucifijo, el rosario, alguna reliquia. Es eficacísima la de la Santa Cruz, porque con la cruz fue como Jesús venció al reinado de Satanás. Pero son eficaces también las reliquias de los santos, hacia quienes se tenga especial devoción. A menudo son útiles también las simples imágenes benditas, como las de San Miguel Arcángel, a quien los demonios tienen especial terror, y ya no digamos, ¿verdad?, las imágenes de la Santísima Virgen María. Entonces esto nos recuerda, y lo hace perfectamente el Padre Amor, nos recuerda que la Iglesia nos ha dado también una serie de sacramentales que podemos utilizar y que son eficaces para traernos la gracia de Dios, la bendición del cielo y para alejar también las acechanzas del maligno. Recordemos que los sacramentales, de los que vamos a hablar también de forma particular, no son amuletos dentro de la iglesia, no son artilugios, ni son tampoco talismanes, ni ningún tipo de instrumento cuasi esotérico con el cual la iglesia a los fieles les provee una ayuda. No, lejos ese tipo de mentalidad, lejos ese tipo de mentalidad. Los sacramentales ciertamente son signos que nos ayudan a nosotros eficazmente en nuestra vida de fe y que
con los que la iglesia quiere acercarnos a Dios, quiere recordarnos la presencia de Dios en medio de nuestras realidades cotidianas. Son signos que nos hacen vivir más fuertemente nuestra fe. Un ejemplo, el agua bendita. El agua bendita es un sacramental, ¿sí? Es un elemento que la iglesia ha bendecido y que le ha dado esta propiedad de atraer la bendición del cielo sobre nosotros, alejar al maligno ahí donde se asperge. Nos recuerda nuestro bautismo, nos recuerda nuestro compromiso cristiano. Y precisamente que en las aguas del bautismo hemos sido rescatados del reino de las tinieblas para ser trasladados al reino de la luz. Entonces son signos de fe, nunca amuletos, nunca talismanes. Entonces, nosotros como cristianos, cuando oramos, ya sea en privado, en nuestras familias, en los grupos de oración, podemos hacer un buen uso también de estos medios, los cuales vamos a aprender aquí a utilizar mejor. Vamos a aprender aquí a darles un mejor uso. Vamos ahora a hablar un poco acerca de lo que entendemos por carismatismo, porque estos grupos de oración, ya hemos dicho, este bloque se va a tratar de oraciones y carismas. Estos grupos de oración, por lo general, se manifiesta en ellos algún tipo de carisma. Aquí hago una aclaración. Cuando hablemos de carismáticos, no me voy a referir al grupo de la renovación carismática como tal. Cuando hablemos de carismatismo, cuando hablemos de carismas, cuando hablemos de estas gracias del Espíritu Santo, pues vamos a entender precisamente eso, esas gratis date, ¿verdad? Esos dones que Dios ha dado, esas gracias que Él ha dado para el bien de su iglesia y que pertenecen al tesoro del pueblo de Dios, no a un grupo en particular. No pertenecen los carismas al grupo de la renovación carismática. En ellos también hay carisma, pero no es el único lugar, no son los únicos grupos ni las únicas experiencias de fe donde se manifiestan los carismas. Por eso aquí vamos a romper un poco la frontera del entendimiento de esta palabra y superar ese reduccionismo, que cuando oímos hablar carismático ya decimos de una vez grupo de la renovación carismática católica, y no es así, ¿verdad? Cuando hablemos aquí de carismas y de carismatismo o de personas carismáticas, nos referiremos a esta experiencia de las gracias particulares que otorga el Espíritu Santo para el bien de la comunidad cristiana, para el bien de los fieles. Al respecto, el padre Gabriel Amor también nos va a dar acá unas indicaciones que nos sirven de introducción a todo este tema de la oración que vamos a estar viendo en este bloque formativo. El Espíritu Santo, con divina libertad, distribuye a quien quiere y como quiere sus carismas, que son dados no para gloria o utilidad de la propia persona, sino para el servicio de los hermanos. Entre estos carismas están también el don de la liberación de los espíritus malignos y el don de la curación. Se trata de dones que pueden ser dados a individuos, pero también a comunidades. De por sí, no dependen de la santidad personal, sino de la libre decisión de Dios. Aquí ya vayamos anotando algunas peculiaridades que vamos a ver tal vez más puntualmente a medida que avancemos en esta formación. Los carismas, las gracias que el Espíritu Santo quiera regalar a su iglesia, no dependen de la santidad personal, no dependen de eso. Ciertamente que el Señor va a dar esas gracias a personas más rectas, como dirá el Padre Amor acá. La experiencia nos dice que normalmente Dios concede estos dones a personas rectas, de oración asidua, de vida cristiana ejemplar, lo que no va a significar ausencia de defectos, ¿verdad? Personas de segura humildad, pero que no son sinónimo de santidad, no son sinónimo de santidad. Hay personas que están en una vida un poco desordenada y sin embargo Dios les ha dado estos carismas como una forma también de hacerlos a ellos salir de esa vida de pecado y poder entregarse más profundamente a la vida de fe, a la vida de gracia. Pero es algo que veremos más adelante. He oído de carismáticos a quienes acuden turbas de personas que sufren. Hay una inflación. ¿Cómo distinguir los verdaderos de los falsos? De por sí, tal discernimiento corresponde a la autoridad eclesiástica, que puede valerse de todas aquellas ayudas que juzgue oportunas para su discernimiento. A partir de estas palabras podemos
hacer una remembranza de lo que hemos hablado ya en las reglas. La iglesia es la que tiene la última palabra siempre. Es la iglesia la que tiene la última palabra y en la cual nosotros podemos encontrar certeza de estar en el camino correcto. De hecho, conocemos algunos casos en los que la autoridad eclesiástica ha intervenido para poner en guardia contra embusteros y falsos carismáticos. No conocemos casos de carismáticos oficialmente reconocidos. Es decir, la iglesia no tiene como una lista oficial, estas personas tienen estos carismas, vayan a ellos. No. Pero la iglesia, a través de un obispo, a través de un buen sacerdote que tenga conocimiento de causas, que tenga buena formación teológica y espiritual, puede discernir, o a través de las herramientas teológicas necesarias, discernir más apropiadamente sobre algunos casos particulares y puede, una vez hecho el discernimiento y juzgando prudentemente que hay una acción divina en la vida de cada persona, puede auxiliarse de estas personas para ejercer ciertas pastorales, como la pastoral de la curación o de la liberación, o pedirle su auxilio en otras pastorales más específicas. Por ejemplo, como grupos de apoyo a los exorcistas que ejercen el ministerio, de este ministerio de la consolación en alguna diócesis en particular. Pero no vamos a encontrar como una lista oficial de la Santa Sede donde diga tales personas tienen tales carismas. No. Sin embargo, sí que vamos a encontrar advertencias, por ejemplo, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, sobre algunos individuos que dicen poseer estos carismas y que, o revelaciones, o dársela dando de vidente y no lo son, y que cuando las personas les escuchan, más bien lo que ocasionan es un propio mal para su vida espiritual. Caso como el de Basula Raiden, ¿verdad? Que pueden ustedes investigar, esta mujer que ni siquiera católica es y que anda así haciendo liberaciones, oraciones, curaciones, imposiciones de mano, un montón de cosas y que hay mucha gente que la sigue y no está en orden en su vida espiritual, no está en orden en su vida de fe y tampoco en su vida moral, y a la iglesia ha hecho serias advertencias sobre esta mujer. Y así como el caso de ella, hay otros tantos. Entonces la iglesia sí se pronuncia al respecto para proteger a los fieles de los embusteros y de que caigan en las garras del error. Es un problema complicado y de hecho nada fácil, el del carismatismo. También porque los carismas pueden cesar. Es decir, alguien puede tener una gracia particular hoy y mañana ya no tenerla. A veces Dios concede ciertas gracias para momentos específicos y ya después desaparece. Sí, porque Dios las ha dado gratuitamente y como las ha dado gratuitamente, igual gratuitamente las puede quitar porque a Él le pertenecen, la gracia es de Él. Él es el que actúa, nunca es la persona como tal. La persona solo se dispone para dejar a Dios actuar a través de Él en su vida o a través de ella. Pero los carismas ciertamente pueden cesar. Y es posible también que la persona antes escogida se vuelva indigna. Ningún ser viviente está confirmado en gracia, ninguno. Hay personas que al inicio han experimentado esta gracia del Espíritu Santo, han tenido alguna revelación privada, han vivido una experiencia de una teofanía, o de una visión de la Virgen, etcétera, y que al inicio todo esto era de Dios, pero con el tiempo se corrompieron por la soberbia, por la desobediencia, por X o Y motivo, por X o Y razón que fuera, y las gracias fueron cesando. Dios fue quitando las gracias que había concedido a esta persona. Podemos fijar 4 normas orientadoras en el caso de los carismas y de las personas con carismas. Que el individuo o la comunidad viva profundamente según el Evangelio. Primer signo de que estas personas realmente están teniendo esta gracia del cielo, ¿verdad? Que no son cuestiones de ellas, no son locuras de esas personas o no son cosas que ellos a fuerza quieren hacer creer a otros que tienen. No. Una característica fundamental es la vivencia del Evangelio, que te lleva a la configuración con Cristo. Si la vida de una comunidad o de un individuo en particular no se configura cada vez más con Cristo y dice tener todos estos carismas, sería algo para poner seriamente en duda. Segundo, que sea del todo desinteresado. Ni siquiera debe aceptar ofrendas, porque con las ofrendas libres se puede llegar a ser millonario. Es decir, que no haya apego
al dinero, que no haya apego al bien material. Si ya vemos que hay personas que sí, yo llego a tu casa a hacerte que la liberación, pero mira, cuesta tanto, o vale tanto, o denle tanto a fulanita que va a llegar a hacer la oración, ya eso tampoco da buena espina, ¿verdad? Da buena espina. Ni siquiera, por ejemplo, a nosotros que nos invitan a veces a hacer ciertas oraciones o a las bendiciones de las casas o de los vehículos, pues en lo personal a mí no me gusta que me den nada, porque es un servicio que prestamos como iglesia, porque nos ha enseñado el Señor en el Evangelio y en su palabra que lo que gratis hemos recibido, que gratis lo demos. Entonces hay que darlo. Hay gente que insiste, dele, tome, y ciertamente hay necesidades que tenemos que socorrer y en vista de esas necesidades a veces se acepta una ofrenda por allá, pero no es algo de lo que se esté uno ávido de estar recibiendo dinero por estar ofreciendo algún servicio espiritual. Entonces es otra característica, el desinterés, el desapego de los bienes materiales. 3, que se usen los medios comúnmente admitidos por la iglesia sin rarezas o supersticiones. Es decir, que use oraciones y no fórmulas mágicas. Que se use el signo de la cruz, la imposición de manos, sin nada que ofenda el pudor. Que se use el agua bendita, el incienso, reliquias, sin nada que sea extraño al normal uso eclesiástico. Que ore en el nombre de Jesús. Esto es otra advertencia sana. Hay movimientos dentro de la iglesia o personas que andan ahí con remedios todos raros, ¿verdad? Que sí, el Señor me dice en oración que usted para sanarse utilice cera de 3 candelas que se están quemando delante del Santísimo. De esa cera que sobra ahí delante de las velas que se queman delante del sagrario, pues que haga como una masa y se la unte por el cuerpo donde se siente enfermo y con eso se va a sanar. Eso parece más remedios esotéricos, parecen recomendaciones de brujas o brujos que el uso de la iglesia en cuanto a los sacramentales. Entonces hay personas que se dicen católicas, pero andan con este tipo de prácticas esotéricas, que en su casa tenga tal cosa o que cada viernes a las 3 de la tarde, a la hora de que Jesús fue clavado en la cruz, pues con la cruz le pegue 3 veces a la puerta de la casa para que se aleje el mal. Son locuras, ¿verdad? Que amarre la medalla de San Benito con una cuerda roja detrás de la puerta o por la ventana para que el mal espíritu se vaya, porque tiene que ser roja la cuerda, acuérdese. Cosas así. Eso es esoterismo, son prácticas ajenas a la vida de fe de la iglesia. Entonces es un signo más que podemos tener presente. Cuando las personas andan haciendo cosas raras, anómalas a las orientaciones de la iglesia en el uso de las oraciones o en el uso de los sacramentales, ahí hay que tener mucho ojo, mucho cuidado. Y 4, cuarta norma orientadora que da el padre Gabriele Amor, los frutos, de los cuales ya hemos hablado también en las reglas de discernimiento. Que los frutos sean buenos. Esta regla evangélica, por su fruto se conoce el árbol, Mateo 12:33, sigue siendo el criterio que corona a los demás. Ya se va viendo si estas oraciones, esta vida de fe, atrae la gracia, me hace más santo, acerca a la gente a Dios, o si por el contrario, en este grupo la gente es más soberbia, aquí la gente es más altanera, la persona es más terca, es más ávida de dinero, etcétera. Y ahí se van viendo muchos malos frutos. Ahí no está actuando Dios, está actuando el demonio, está actuando la persona, el embustero, el mentiroso. Entonces, cuidado. Cuidado con este montón de gente que anda por ahí, que se dice que tiene carismas, que son profetas, que son sanadores, que son no sé qué cosa. Mucho cuidado. Aquí tiene 4 normas orientadoras que ha dado el padre Gabriele Amor, que son muy fundamentales, muy básicas y que pueden ayudar mucho a ser prudentes cuando nos relacionemos con ese tipo de cosas en nuestra vida espiritual. Añadimos otras características que son típicas de las curaciones obtenidas por vía carismática. Cuando hablamos de las curaciones obtenidas por vía carismática, es cuando Dios sana a alguien a través de la oración, ¿verdad? A través de la imposición de manos, una persona que tiene el carisma y se da la sanación de un cáncer, de un tumor, que sin necesidad del recurso a ningún tipo de intervención humana o médica, pues se suscitó esta gracia, ahí actuó el Señor. Entonces aquí da unas recomendaciones el padre Gabriele Amor. Actúan sobre todas las enfermedades, ¿verdad? El carisma cuando se tiene, no puede decirse que es que
Tiene carisma de sanación, pero este solo sana ojos, no puede sanar espalda, no puede sanar pies, no puede sanar manos, solo ojos. No, porque la gracia de Dios no se limita. Cuando es el carisma de sanación, cuando el carisma es real, la persona, el Señor le concede la gracia y que a través de ella se sane cualquier tipo de enfermedad. Inclusive sobre las de origen maléfico. Si hay enfermedades que netamente son provocadas por el demonio en la vida de una persona, pues incluso ese tipo de enfermedades maléficas, cuando existe el carisma de la sanación, también logran ser sanadas. No se fundan estas capacidades sanadoras en la habilidad o la fuerza humana, sino en la oración hecha con fe, en la fuerza del nombre de Jesús, en la intercesión de la Virgen y de los santos. El carismático, la persona con esta gracia, no pierde tanta energía como para tener que recargarse con un periodo de reposo, como sucede con los curanderos o los raptomantes y semejantes, ¿verdad? Personas que dicen tener estas gracias y que después dicen, ay, terminé súper agotadísimo y entonces ya tengo que descansar una semana para recuperar fuerza. No, porque es que la gracia no viene de ellos. Ellos solo son el instrumento, la gracia viene de Dios. Por eso es que se logran sanar multitudes cuando hay un carisma auténtico y muchas personas llegan buscando a estas personas con el carisma de curación, pues se atiende a muchas personas en el mismo día, el día siguiente se está atendiendo a otras porque es oración. La oración con fe está sanando, pero no es que la persona está agotando su energía vital en esas sanaciones porque no procede de ella la gracia particular, sino de Dios. No sufre reacciones físicas, sino que simplemente es un puente activo de la gracia. Las curaciones carismáticas no tienden a glorificar al carismático, sino generar la alabanza a Dios, la fe y la oración. Es decir, que todo está dirigido a Dios, todo se orienta hacia Dios, no hacia la propia persona, ¿verdad? Siempre, y suscita la fe, suscita la oración, suscita el amor hacia Dios. También sentimos el deber de decir algo, ya que este es un campo del cual también habló el Concilio Vaticano II, pero que no se ha aplicado como se afirmó. El racionalismo y el naturalismo lo han invadido todo. Las manifestaciones extraordinarias, los milagros, la presencia de los santos, las apariciones, hoy no son acogidas con gratitud, sino con desconfianza dentro de la misma iglesia, con condenas sin examen o por lo menos con tremendas molestias. En ninguna iglesia se repite ya la oración de los primeros cristianos. Señor, concede a tus siervos que puedan predicar tu palabra con toda valentía, extendiendo tu mano para que realicen curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Hechos 4, 29, 30. Hoy parece que estos dones solo dan fastidio. Recordemos que todas estas palabras que voy leyendo ahorita, estoy diciendo, son a modo de introducción, de una gran introducción sobre los distintos temas que aquí vamos a abordar. Y esto es una de las cosas que hay que tener presente. Hoy los grupos de oración, especialmente cuando se da en ellos algún tipo de manifestación de orden carismático, se vuelven un punto al cual atacar dentro de la vida de la iglesia, sobre todo por parte de los eclesiásticos. Sacerdotes que hablan de estos temas diciendo que son solo invento de la gente, que son locura, sacerdotes que se atreven a decir incluso que eso de ángeles y demonios no existen, que el demonio es solo una manifestación del mal generalizado que existe en la humanidad, etcétera. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado, y es algo de lo que habla aquí el Padre Amor, ¿verdad? El racionalismo y el naturalismo lo han invadido todo, aún la misma iglesia. El Vaticano II afirma que el Espíritu Santo distribuye entre los fieles de toda condición gracias especiales. Estos carismas extraordinarios, al igual que los más comunes y difundidos, se deben acoger con gratitud y devoción. Es decir, la iglesia jamás ha perdido su identidad carismática. Esto de la renovación carismática católica, vamos a entenderlo más adelante. Vamos a explicar el origen de la renovación carismática dentro de la iglesia.
pero la verdad es que el carismatismo tal cual nunca ha estado ausente de la vida de la iglesia. Es decir, el Señor a lo largo de todos los 2000 años de existencia de la iglesia ha derramado gracias particulares en individuos singulares para el bien de la iglesia, incluso gracias en comunidades enteras. Aquí ya por eso lo repite el Concilio Vaticano II. El Espíritu Santo distribuye entre los fieles de toda condición, no solo entre curas, no solo entre monjas, no solo entre laicos comprometidos, en fieles de toda condición, estas gracias especiales. El documento continúa recordando que los dones extraordinarios no deben pedirse temerariamente. Dame a mí, Espíritu Santo, esto, yo lo quiero tener para esto. Como la actitud de Simón el Mago con Pedro, cuando miraba las acciones extraordinarias que el Espíritu Santo realizaba a través del santo apóstol Pedro, él quería tener el don del Espíritu Santo para utilizarlo y así obtener más fama. Entonces él quería comprar incluso al Espíritu Santo, de donde viene el pecado de la simonía, ¿verdad? Por Simón el Mago. Entonces el objetivo era ese. Entonces no debemos pedir los dones temerariamente. En cuanto al juicio sobre su autenticidad y el uso ordenado de los carismas, compete a la autoridad eclesiástica, a la cual corresponde sobre todo no sofocar el espíritu, sino probarlo todo y retener lo que es bueno. Lumen Gentium 12, ¿verdad? La autoridad de la iglesia no está para sofocarlo, no ese grupo ahí que se está reuniendo, no. Padre, desaparezcamelo de la parroquia. No quiero saber yo que hay gente que está orando ahí en lenguas. No quiero saber que hay gente que hace sanaciones. Desaparezcamelo. No. El obispo, que es el primer supervisor, el episcopo, el que supervisa ese territorio a él confiado por la Iglesia Universal, pues debe ser el primero en estar atento a cuando surjan estas cosas y pues poner ojo ahí, ver que todo esté de acuerdo a la Iglesia, que las cosas estén llevándose con normalidad, que todo esté ordenado para el bien de la comunidad cristiana, de la comunidad que ahí se reúne, pero no sofocar el espíritu. No, es que yo no creo en eso de carisma. No, eso no va conmigo. Así que yo, mientras sea obispo en esta diócesis, yo aquí no quiero ningún grupo de oración. Pues estaría muy mal si el obispo actúa de esa manera, porque no es lo que la iglesia le ha mandado hacer. Aquí lo hemos leído, Lumen Gentium 12. Las carencias en la aplicación de estas directrices son evidentes y casi generales. Por esto, es inútil que el concilio afirme que quien recibe los carismas del Espíritu Santo, aun cuando se trate de laicos, tiene el derecho y el deber de ejercerlo, bajo la guía y el discernimiento de los obispos. Entonces, esto nos lo está recordando la Iglesia en el Concilio Vaticano II. Es decir, hay un deber y un derecho de parte de los fieles que tengan estos dones de ejercerlo. Pero ya vamos a hablar aquí cómo debe ser ese ejercicio, para que sea alguien que nos esté viendo y que posee una gracia singular, no diga, es que yo aquí la iglesia dice que tengo el derecho de usarlo y el deber de usarlo, y yo lo voy a andar usando como yo quiero y a como se me dé la gana. No, la iglesia es orden. Y si en esto no hay orden, el demonio se nos mete, queridos hermanos. Se nos mete en el servicio que estemos haciendo en la iglesia y al final lo estropea todo. No. Bajo la guía y el discernimiento de los obispos, recalca el Concilio Vaticano II. Veo con alegría el surgir de las obras que se ofrecen para ayudar a los obispos en este trabajo de discernimiento. Por ejemplo, el movimiento carismático de Asís es un campo abierto que debe ser activado, ¿verdad? Que haya estos movimientos también donde, recibiendo la formación adecuada, se puedan prestar los servicios y los medios para poder ayudar a las personas que tienen estos carismas a discernirlos, si realmente vienen de Dios, si no vienen de Dios, o por qué se está presentando en su vida este tipo de acción extraordinaria. Entonces, eso es lo que nos dice el Padre Amor al respecto. Añado, al margen de estas fugaces alusiones, que existe siempre el acecho de una tentación. Para los carismáticos y cualquier otro tipo de persona, incluso los mismos exorcistas que estén en este campo espiritual, la de buscar los caminos más rápidos hacia la curación fuera de los medios sagrados usuales y de caer más o menos involuntariamente en prácticas esotéricas, en prácticas mágicas. Se comienza por ver, digamos, por ejemplo,
que con un platillo lleno de agua, derramando en él gotas de aceite y pronunciando algunos nombres, se obtienen respuestas. Y así se da comienzo a una cadena de prácticas mágicas. He visto carismáticos pasar de prácticas de magia y luego retirarse, pero no todos son capaces de volver atrás. Y he visto también sacerdotes no exorcistas utilizar ciertos métodos exitosos sin caer en la cuenta de que están haciendo auténticamente magia. El demonio es pícaro. Siempre está dispuesto a prometer los reinos de la tierra si nos postramos a adorarlos. Cuidado. ¿Qué es la advertencia que nos está haciendo el Padre con esto? La advertencia es a no ser ávidos de estas acciones extraordinarias en la vida cristiana, a no ser ávidos de andar buscando qué grupos donde haya carisma, yo quiero ver el don de lengua, yo quiero orar en lengua, yo quiero que el Espíritu Santo me tire al suelo como tiran allá a la fulana. No, 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 cuidado, por favor, cuidado con esto, cuidado. Es una advertencia. Es fácil dar un paso de una cosa a la otra, de caer en la magia. Cuidado. Entonces, los grupos de oración en la vida de la iglesia, ¿cuál es el fin que deben de tener? Los grupos de oración, a la luz de esto que hemos escuchado, deben ser en primer lugar para ayudarnos a vivir más congruentemente nuestra vida evangélica, más congruentemente la configuración con Cristo. Todo grupo de oración, el fin primero que debe buscar es eso, el aumento de nuestra fe, nuestra santificación, nuestro perfeccionamiento. Si en un grupo no se busca en primer lugar esto, ya hay una desviación de raíz. Desde la raíz este grupo ya está desviado. Si el grupo se reúne solo porque aquí hay una vidente, aquí hay una profetisa, un profeta y que está diciendo cosas cada vez que nos reunimos en nombre de la Virgen, en nombre del Señor, entonces ahí el grupo ya está distorsionado. Todo grupo te debe llevar auténticamente a la vida de fe, a la vida en Dios, a la vida de gracia. ¿Qué significa esto? Que un grupo de oración auténtico debe promover la vida de santidad, la vida sacramental. Misa frecuente, confesión frecuente, vida profunda de oración, de lectura de la palabra, de formación cristiana. Eso debe promover todo grupo. Todo grupo de oración, en primer lugar, debe promover eso. Así como todo grupo pastoral que hay en la iglesia, toda comunidad pastoral debe siempre enfocarse en eso. Luego con sus matices peculiares, ¿verdad? Que si es una pastoral juvenil, pues del trabajo con los jóvenes y hablar temas también relacionados con la vida de los jóvenes en estos tiempos. Si es una pastoral matrimonial, hablar de temas conyugales también, etcétera. Pero sin olvidar todo esto que ya hemos mencionado. Así que si un grupo, estas cualidades no están presentes. Si hay grupos donde, por ejemplo, se pone en primer lugar la oración del grupo, que la vida de iglesia, la vida parroquial, la vida comunitaria, ahí hay un problema serio. Yo he conocido grupos así, particularmente, y lo digo porque así los conocí, de la Renovación Carismática Católica, donde preferían reunirse en sus asambleas que ir a la misa. Y si había una actividad parroquial importante en un día que tocaba la asamblea, eran incapaces de sustituir su asamblea por la acción comunitaria, la vida parroquial, y asistían a su asamblea antes que a esta actividad parroquial. Entonces se vuelven islas. Si el grupo tiende a aislarse, si el grupo tiende a dividirse de la comunidad parroquial, ahí hay un problema. Ese grupo no está sano. Hay algo que no está bien en ellos. Hay algo que no está bien en ellos. Entonces hay que tener eso muy, muy presente. Entonces, todo grupo de oración debe llevarnos a eso. Les invito a leer en el Catecismo de la Iglesia Católica igualmente sobre la oración cristiana. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la oración cristiana? Esto sería también un material excelente para que discernamos durante todo este tiempo, de aquí a la próxima sesión, y podamos tener como una base más profunda sobre la cual estar discerniendo estos contenidos que aquí se van impartiendo, para que así podamos refrescar un poco la memoria, porque se supone que todo eso ya lo vimos en nuestras catequesis de primera comunión, nuestra catequesis de confirma, lo vemos anualmente en los distintos grupos parroquiales a los cuales participamos. Entonces,
Simple y sencillamente es un repaso, hacer un repaso de lo que dice el catecismo sobre la oración cristiana. ¿Qué es la oración cristiana? La oración cristiana, yo siempre digo, me gusta definirla como un encuentro de amor entre el amado y quien es amado por él. Un encuentro de amor. Es un estar en Dios, es un entrar en su presencia, es dejarle a Él manifestarse en mi vida con su acción sanadora, misericordiosa, restauradora, renovadora, que me da la vida. Es unirme al que me da la vida. Entonces, es un acto muy hermoso. Y los grupos de oración deben llevarme a esto, ya sea por los distintos medios que la iglesia proporcione o por un carisma particular de ese grupo. Pero siempre debe llevarme a esto. Ya en la próxima sesión vamos a abordar de lleno, pues, qué son estos grupos, cómo fundarlos, qué dinámicas se les puede orientar que lleven, para que vayamos aterrizando un poco más en el conocimiento que debemos tener sobre estos grupos. Pero también, a la luz del libro del Padre Fortea, Un Dios Misterioso, vamos a hablar también cuestiones de orden, cuestiones disciplinares, ¿verdad? Que tienen que ver los sacerdotes, los diáconos, los obispos en todo esto. ¿Qué debemos hacer si hay un conflicto real entre libertad y obediencia? Vamos a hablar de estas realidades porque es necesario entenderlas. Entonces, con lo de hoy, lo que estamos haciendo es introducir estas nuevas temáticas que vamos a estar abordando. Yo creo que las palabras del padre Gabriel Amor son muy iluminadoras al respecto. Nos ha hecho consciente, uno, de la realidad carismática de la iglesia a lo largo de los siglos. Siempre el Espíritu Santo ha infundido carismas en los cristianos. Dos, nos ha hecho entender un poco la situación actual, que a causa del racionalismo y del naturalismo, pues ciertamente todo este tema espiritual, no solo hablando de los carismas, sino de la vida espiritual en general, los ataques del maligno, reglas de discernimiento, cosas de este tipo, visiones, experiencias místicas, son hasta dentro del mismo seno de la iglesia muy mal vistas, mal entendidas, incluso rechazadas y perseguidas. Es una realidad. Esta es una realidad. Entonces, el Padre nos ha iluminado sobre estas cuestiones. Tres, nos ha dado también orientaciones muy útiles para poder nosotros ir viendo dentro de los distintos grupos de oración existentes en la iglesia, cuáles de estos se ordenan al verdadero fin que se debe buscar y se van a ordenar al verdadero fin que se debe buscar cuando cumplen esas 4 directrices generales que él nos ha dicho como criterios básicos a tener en cuenta en los grupos de oración. También es importante que nosotros llevemos vida asidua de oración, vida asidua de oración. Que yo como cristiano, aunque no pertenezca a un grupo X o Y en particular de oración dentro de la iglesia, sí estoy llamado a la vida de oración. Sí estoy llamado a la vida de oración. Y que esa vida de oración nos está interpelando a nosotros para que se haga de forma tal que produzca un aumento de fe, un aumento de amor, un aumento de esperanza. La vida cristiana, dentro de la oración, debe llevarnos a eso también. Así como nos une con Dios, también es necesario que nosotros pongamos de nuestra parte, que haya fe de parte nuestra. La fe va a ser fundamental en la oración, porque si no hay fe, si no hay esperanza en Dios, si no hay amor a Dios, entonces cuando oro, ¿qué es lo que hago? Simple y sencillamente me desahogo con Dios. Puedo reducir la oración a un desahogo, porque si no hay fe en Dios, ¿cómo puedo pedirle a alguien si no espero de Él? Si no espero de Él, si no confío en Él. La oración requiere también este acto de fe. Y la fe, para que sea auténtica, requiere un acto profundo de humildad, requiere de la virtud de la humildad. Entonces, esta sería la invitación que les puedo hacer a partir de la introducción general que hemos hecho hoy, que hemos dado sobre esta temática que abordaremos sobre oraciones y carismas. Y digo sobre oraciones porque vamos a hablar de la oración de liberación, vamos a hablar de la oración de sanación, vamos a hablar de la oración también en general. Hablo de carismas porque vamos a hablar de carisma de lengua, carisma de profecía, carisma
de sanación, vamos a hablar de los distintos carismas en general. Entonces, quiero que esto lo tengamos presente, ¿verdad? Que esta introducción es para eso, para que ya vayamos teniendo un contenido claro al respecto y que entendamos que cuando hablamos de carismas no se reduce la temática al grupo particular de la renovación carismática católica, sino que el término tiene un alcance más amplio y que se refiere precisamente a estas gracias particulares que el Espíritu Santo concede de forma especial a quien Él quiera, gratuitamente, a lo largo de todos los siglos de la Iglesia lo ha concedido y lo seguirá concediendo, porque es el Espíritu Santo el que anima a la Iglesia, es el Espíritu Santo que se derramó en Pentecostés, el que conduce a la Iglesia a través de los siglos, de los tiempos, el que nos continúa revelando la verdad, el que nos hace perseverar en la verdad de Cristo y el que nos hace vivir auténticamente la fe y el encuentro con Dios a través de los siglos. Entonces creo que con esto hemos ya dado una introducción general a las temáticas que vamos a estar abordando. Como les digo, ahí tienen muchas fuentes de consultas, tienen muchos libros a los cuales acudir, narraciones de un exorcista, ese libro del cual hemos tomado hoy esta introducción general que quisimos hacer sobre este tema, y el libro que vamos a estar ocupando así como de cabecera en este proceso va a ser el libro Un Dios Misterioso del padre José Antonio Fortea. Entonces descárguenlo para que lo tengan ahí a mano. Muy bien, les invito a que se suscriban a este canal Santo Debo Ser, también a nuestro canal Misterio de Fe sobre contenidos litúrgicos, a nuestro canal Creo, Señor, Yo Creo, donde estamos compartiendo todo el material de corte doctrinal, y de igual modo a seguirnos en nuestra fanpage @WalterFajardo20, Walter Fajardo 20, para que forme parte de esta comunidad evangelizadora y formativa. Muy bien, abrimos ahora los micrófonos por si alguien quiere preguntar o hacer algún comentario sobre lo que hemos aquí abordado. Entonces puede hacerlo y así pues ya vayamos escuchándolo, porque recuerden que de lo que ustedes comparten, yo también voy sacando ideas para el resto de los programas, ¿verdad? Porque aunque ya tenemos un esquema general de trabajo, siempre considero los aportes oportunos que ustedes nos hacen. Entonces, no se queden callados, ¿verdad? Y me gusta que participen. No hay pregunta tonta, sino que tonto el que no pregunta, como siempre les digo. Entonces, igualmente, hermana Giovanna, si tenemos algún comentario o pregunta en el YouTube que estamos transmitiendo en vivo, nos lo hace saber para también aquí darle respuestas y poder compartir con los hermanos que se quieren contactar con nosotros. Entonces, si alguien quiere comentar algo, este es el momento. Carmen Dávila comenta a través de YouTube. Buenas noches, hermano Walter. Gracias por sus enseñanzas tan provechosas en la vida espiritual. Muchas gracias, hermana Carmen, por su comentario. Que Dios la bendiga y gracias por estar también con nosotros, esperando que todo el material que vamos a compartir ya a partir de la próxima sesión, pues también les sea de mucha utilidad, como me han comentado que les ha sido de utilidad, pues toda la sección dedicada al discernimiento de espíritu según San Ignacio de Loyola. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo, decir algo? Buenas noches, Marcos de Nicaragua. Hermano Marcos, lo escuchamos. Un comentario nada más que Sí. hay incluso ahora programas en televisión donde se mira a esos sanadores, entre comillas, y medium, que le llaman, que también promueven y salen haciendo sanaciones, incluso en canales de, bueno, no quiero hacer publicidad, pues, pero hay como 3, 4 programas que incluso en Hollywood han hecho series acerca de esos sanadores y cuando hablabas de los famosos psíquicos, sobre todo. Y aquellos que se desgastan. Hay un muchacho que cierra los ojos y pone las manos y dice que después tiene que descansar porque queda muy desgastado. Pero hay muy poca formación de los católicos y hay muy poca información también para contrarrestar ese tipo de situaciones. Hay muchas personas que creen, incluso católicos, que creen en ese tipo de situaciones y no saben
de dónde viene esa supuesta fuerza que les permite, entre comillas, sanar. Entonces, pues, ese era el comentario. Gracias, hermano. Lo tendremos en consideración porque después de abordar todas las temáticas que nos presenta aquí el Padre Forte en su libro, que son bien generales y orientaciones prácticas en la vida de fe, quiero ir dando ese paso a tocar temas como la parte del Reiki, del yoga, de los psíquicos, de los mediums, que también lo vamos a abordar ya sobre todo en la materia de demonología, porque hay muchos fenómenos que también tienen que ver ahí. Así que te agradezco el comentario y es bueno que lo tengan en consideración, que lo tengan presente y lo anoten, ¿verdad? Para que en el momento que ya demos respuesta a esas interrogantes, pues ustedes puedan satisfacer esa necesidad de conocimiento sobre esa materia en particular. Te agradezco, hermano Marcos, tu comentario. Muchas gracias. Buenas noches, hermano Walter. Fermín García, del Estado de México. Hermano Fermín, lo escuchamos. Hermano, mira, bueno, en la apologética he leído algunos textos bíblicos sobre la cuestión del Espíritu Santo, tanto en la iglesia fundada por Cristo como en el no actuar, aunque así pareciera en las iglesias protestantes. Pero, ¿qué nos podrías comentar al respecto de aquellos grupos bueno, de sectas fuera de la Iglesia Católica que se dedican a ir de casa en casa donde los van invitando y que argumentan tener el Espíritu Santo y se dan efectos, se dan en efecto las curaciones, las sanaciones y todo ese tipo de cosas, argumentando que tienen el Espíritu Santo cuando, bueno, la Iglesia Católica ha confirmado que no? ¿Qué nos podrías comentar al respecto, hermano? La misma prudencia que debemos tener con este montón de personas que se dicen ser chamanes o que se dicen ser brujos o curanderos blancos, ¿verdad? Que igual te lo lleva la gente, a veces la gente por falta de formación te recomienda, sí, esta persona es sanadora y todo, y no practica magia negra, solo magia blanca, y curó a mi hermana, curó a mi prima, curó a no sé quién más, te lo recomiendo, anda donde él. ¿Cuál es la respuesta de todo católico? No. Yo aquí tengo mi fe, mi comunidad cristiana, los sacramentos y los remedios que la iglesia nos provee para obtener de Dios las gracias que necesitamos. Y si es la voluntad de Dios, por estos medios obtendremos esa salud. Si no es la voluntad de Dios, ni que yo vaya a donde vaya, me podré sanar, ¿verdad? Porque ya vamos a ver, también como hemos ya hecho notar en las reglas de discernimiento de espíritu, que el demonio lo que hace son falsos milagros, pseudo milagros, apariencia de milagro, donde supuestamente se da una mejoría, se da un tipo de restauración de la salud, pero con serias consecuencias espirituales que posteriormente se vienen manifestando, ¿verdad? O que para hacer a la persona alguien ávido de estas cosas esotéricas, precisamente si la enfermedad tiene su origen en algo natural, el demonio como un ángel está en capacidad de obrar sobre la naturaleza para poder obtener esa sanación. Entonces, sí, hay una sanación, pero ¿a qué me conduce? Al error. Y cuando algo ya me conduce al error, como vimos en una de las reglas de San Ignacio, si algo está malo en el principio, en el medio o en el final, ya no es bueno, no es de Dios, no viene del Señor. Entonces, si algo me conduce al error, no es de Dios. Entonces, si estas sectas que están supuestamente empapadas del Espíritu Santo, pero contienen herejía gravísima contra Dios, contra la Virgen, contra la Iglesia, no creen en los sacramentos, se han separado de la comunión de la Iglesia, atacan a la Santa Iglesia del Señor, etcétera, y el demonio está actuando ahí, o mejor dicho, y Dios está actuando ahí supuestamente y está sanando ahí a las personas y está llevándose estas sectas a las personas hacia su congregación, no es Dios el que está actuando ahí, porque Dios nunca te va a llevar al error, nunca algo que Dios vaya a hacer lo va a hacer para llevarte a tu condenación eterna, al contrario, Dios te saca del error y te lleva a la verdad. Entonces no es el Espíritu Santo el que está moviendo a estos grupos, es realmente Satanás. Ya la segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2 habla al respecto, que el demonio puede hacer prodigios, milagros, maravillas para engañar a los que se van a perder. Entonces,
que de repente en la televisión salga un pseudoapóstol, pseudopastor o superapóstol haciendo noches de milagros, de sanación, de liberación y no sé cuántas otras cosas. Pues a mí no me causa maravilla, a mí no me atrae, porque yo no sigo al Señor por los milagros que el Señor haga. Yo lo sigo por la fe que tengo en Él, la fe en su palabra. Recuerden el Evangelio de Juan. Ustedes me siguen por la razón equivocada, le dijo a la gente que estaba detrás en multitud siguiendo al Señor después del milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Entonces mucha gente va detrás de la maravilla, pero no realmente detrás del Señor. Entonces, cuando ya en una iglesia dejan de experimentar esta acción del Espíritu Santo, se mudan de iglesia, se cambian una y otra vez, buscando otras iglesias que satisfagan esas necesidades espirituales, porque no están realmente detrás de Dios, sino de lo que pueden obtener de Dios. Están por conveniencia, sacando algo de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí, aunque vamos a hablar bien sobre estos grupos más adelante. Más adelante tocaremos en detalle cada una de estas cosas porque sí es importante que las sepamos, ¿verdad? Y vamos a oír distintos criterios. El padre Fortea tiene su postura, el padre Amor tiene su postura, otros sacerdotes también tienen su postura. Vamos a hablar al respecto, ¿verdad? Sobre esta situación. También, si Dios nos presta gracia, quiero traer un invitado especial para que nos hable sobre el origen de la renovación carismática católica en nuestra iglesia y sobre todo esto del pentecostalismo de tercera ola, todos estos movimientos que hoy vemos por ahí, neopentecostales, qué influencia han tenido en la iglesia y todo esto. Así que estén pendiente de eso, que en su momento, más adelante, podremos traer a ese invitado también. Sí. Preguntan a Jensi. Buenas noches. ¿El don de imposición de manos es solamente para los consagrados? ¿Cómo actuar cuando nos encontramos en un retiro o grupo de oración y de pronto los laicos que dirigen inician a imponer manos? Muchas gracias, hermana Nayensi. Voy a pedirte que guarde su pregunta, ¿verdad? Que la guarde, que la tenga ahí presente, porque dentro de los temas que vamos a abordar también viene un capítulo dedicado a la parte de la imposición de mano. Simple y sencillamente adelanto que es un gesto eminentemente sacerdotal, pero ya vamos a ver de qué manera los laicos pueden realizarla, si es que pueden y cuándo no, cuándo se recomienda, cuál es el sentido de este gesto. Vamos a profundizarlo, ¿verdad? Es un tema que no podemos responder en 2 minutitos, porque es complejo, sobre todo a la luz de estas experiencias que se están viviendo ahora en los diversos grupos pastorales. Entonces, gracias por tu pregunta. Sí, te contesto que la vamos a tocar dentro del desarrollo de estas temáticas, así que hay que estar pendientes para que tengamos ahí la respuesta completa a esa información. Ustedes ya me conocen, ya saben cómo soy yo, que me gusta dar respuesta con bastante contenido para que ustedes tengan la mejor formación posible de un criterio adecuado sobre ese tema en particular. A mí me gusta que la gente quede bien informada o que se le brinde el suficiente material o la suficiente bibliografía para formarse criterios adecuados. No simplemente es la opinión mía, no, sino que vayan y tengan ustedes también información más profunda al respecto. Así que te agradezco, Anayensi, lo tendré presente y claro que aquí Dios primero le daremos respuesta a ese interrogante también. ¿Alguien más que quiera preguntar algo o decir algún comentario? Ustedes ya están viendo lo que están comentando sus compañeros, pues ya son temas que se van a tocar, pero está despertando más el interés en todos ustedes. ¿Alguien más que quiera comentar algo o preguntar algo? ¿No hay más comentarios en YouTube, hermana Giovanna? No hay comentarios. Muy bien. Excelente, ¿verdad? Entonces, les recordamos, empezamos este bloque, oraciones y carismas, ¿verdad? A la luz de esta cita de la Escritura en primera carta de los Corintios, capítulo 14, 33. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y añadimos con San Agustín, Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Dios es un Dios de orden. Entonces, esperamos que este curso les sea provechoso a todos, que les sea de utilidad. Vamos a ponernos en la presencia del Señor para darle gracias entonces por este encuentro de este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Señor, te queremos dar gracias profundamente por habernos permitido comenzar esta nueva etapa de formación. Concédenos la gracia de tu Santo Espíritu para poder abrirnos a este nuevo conocimiento, a estas nuevas experiencias, sobre todo con humildad y docilidad. Que seamos siempre capaces de aprender cosas nuevas, que no nos resistamos a las inspiraciones de tu Espíritu y que podamos nosotros perseverar en el camino de la fe y de la gracia, en compañía con el auxilio de María Santísima, nuestra Madre, la intercesión y la oración de los santos y de los ángeles, para que así, Señor, al final de nuestra vida, alcancemos la patria, el reino que nos tienes prometido. Te lo pedimos a ti que y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Ante bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen siempre gloriosa y bendita. Amén. Sancte Micael Arcangele, defendenos in prelio, contra nequis insias diaboli esto presidium. Impere dili Deus supplice te precamur. Tuque prince milice celesti, Satanan aliosque spiritus malignos, e a perditionem animarum per vagantur in mundo, divina virtut in infernum detrude. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me dejes solo, que sin ti me perdería. En la hora de mi muerte llámame feliz, a los brazos de Jesús, José y María. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos. Gracias, hermano. Que pasen muy bonita noche. Gracias, Walter.